Y aquí también tenemos la presencia de un gran empresario, digamos, fluvial, del transporte fluvial. Bueno, él es presidente de Shipyard S.A., propietario del astillero La Barca del Pescador, de la armadora naviera Yerutí S.A., con una vasta experiencia en la actividad empresarial y en la del transporte fluvial en particular, que le permite tener una amplia visión de cómo desarrollarse como empresario acá en Paraguay. Estamos hablando de Guillermo Ereque, presidente de Shipyard, astillero La Barca del Pescador. También fue presidente, o sigue siendo presidente de la Cámara de la Industria Naval del Paraguay. Vicepresidente, sí, naval, y presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos entre el 2000 al 2005 y 2010 y 2014, director de la Cámara de Comercio del Paraguay. Tiempo atrás. Bueno, pero sos una persona que tenés una visión muy, muy amplia de las cosas. Recién estábamos acá con la economista Gladys Venegas y está como medio preocupada ella también porque como que se dicen muchas cosas y no hay una sustentabilidad real detrás de lo que se dice. O sea que como que se dicen muchas cosas y no se llega a concretar en muchos aspectos, a pesar de que es un gobierno muy joven, tiene 2 meses, pero hay puntos focales importantes hasta a los que tenemos que arribar y tener en cuenta, y como que parece que uno se preocupa en otras cosas de menor cuantía que en las más importantes. Más o menos es lo que siente la mayoría de los connacionales. No sé si estás de acuerdo con esto. Bueno, los mensajes que recibimos del actual gobierno, sobre todo desde el ámbito parlamentario, son bastante confusos respecto a qué es lo que quieren para el Paraguay, qué es lo que quieren para el futuro. Entonces, no es fácil leer en este momento cuáles son los planes, cuál es la política que quiere nuestro gobierno actual llevar adelante. Y bueno, eso es difícil porque vos al frente de una armadora naviera que la creaste hace muchos años y no fácil fue eso para vos y para tu familia, etcétera, etcétera. Se supone que hay objetivos ya predeterminados para arribar a un momento de inaugurar algo, decir, voy a inaugurar esto porque vamos a hacer esto, lo otro y lo demás allá. A escala nacional, a escala de gobierno, se tuvo el tiempo para definir un montón de cosas y decir, bueno, arrancamos el 15 de agosto y vamos a hacer esto y lo otro. Vos estás buscando también como ciudadano ese perfil, esa planificación que no la estamos viendo nosotros. Sí, la verdad, me hubiese gustado ver ya una definición clara del Estado del gobierno respecto a políticas de Estado en los diferentes temas que le toca manejar, ¿verdad? Aspecto social, aspecto salud, aspecto economía, sobre todo, que nos afecta terriblemente a todos. Y es lo que todavía no se ve, digamos, algo claro respecto a las políticas que vamos a tener en manos de este gobierno actual en los próximos 5 años. Y eso es preocupante. Eso es lo primero que debería ser puesto sobre la mesa por parte del gobierno, porque entonces todos los actores económicos, sociales, políticos del país vamos a caminar o no en el sentido que el gobierno marque para el futuro. Así que debería ser esa una de las prioridades fundamentales. Bueno, y por supuesto la hidrovía, este canal hídrico es más que fundamental. Hay usuarios de la hidrovía Paraguay-Paraná que señalan que los dejaron fuera de las negociaciones. Es un último informe que nos llega acá. Las distintas empresas que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná acusan que los dejaron fuera de la primera reunión técnica que busca solucionar el conflicto por la creación del famoso peaje por parte de Argentina, en línea
Con lo anterior, exigen que en la siguiente instancia los dejen participar, ya que las empresas privadas son quienes pagan el peaje. Según indica Rosario 3, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los 5 países signatarios, acuerdo que sellaron el acuerdo en Santa Cruz de la Sierra en 1991. Solicitaron también la participación más activamente de todo lo que se emprenda, pero el pedido al parecer no fue concedido. Bajo este contexto, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata declaró que consideramos, entre comillas, indispensable que los usuarios del canal navegable tengan la posibilidad de participar de tales eventos, especialmente porque la ineficacia de las obras realizadas en el tramo en cuestión es el resultado del proceso de extensión del contrato de concesión del sector sur de la vía navegable troncal desde el kilómetro 460 hacia el mar. La participación de los usuarios y expertos en el río permitirá identificar los obstáculos a la navegación y crear la instancia técnica y diseñar las soluciones tecnológicas acorde a los tiempos actuales. Agregó este grupo de usuarios. Cabe mencionar que la próxima reunión se llevará a cabo el 31 de octubre en Buenos Aires, donde la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata volverá a solicitar poder participar. ¿Qué está pasando acá? Bueno, a pesar de que la Comisión Permanente, que es paralela al Comité de Hidrovía, fue fundada en el mismo momento que el comité y fue justamente fundada como para coadyuvar a los gobiernos en el desarrollo de las políticas conjuntas dentro de lo que es hidrovía. La resistencia a la participación de este sector en las diferentes reuniones que se han sucedido a partir del 92 hasta hoy siempre existió, sobre todo por parte de Argentina. Y nosotros consideramos siempre, en la época en que me tocó estar a la cabeza del Centro de Armadores, insistíamos mucho en esto, el aporte de aquel que navega todos los días y que hace uso de la hidrovía es fundamental para que las decisiones se tomen de manera oportuna y correcta. La CPTCP, que es este organismo paralelo, es un organismo que no tiene voto dentro de ningún tipo de comisión de hidrovía, pero sí tiene voz. Es dado por el estatuto del CIH. Pero sin embargo... ¿Y por qué no tiene voz? ¿Por qué no tiene voto? Los votos tienen los países exclusivamente. Perdón, y este es un organismo paralelo técnico desde el lado de los usuarios. Que aglutina a todos los países también. A todos los países y a empresarios no solamente del sector transporte, sino también de los que operan en el sector portuario, los que hacen servicios conexos con la navegación. Entonces, hay mucho que aportar desde este sector, pero siempre ha habido alguna resistencia por parte, sobre todo, reitero, de Argentina, de que se le permita participar, porque las intervenciones de la CPTCP siempre fueron, en cierta manera, molestas para los funcionarios. Les llamamos la atención toda la vida de lo que no se está haciendo bien. Y les hemos dicho muchas veces, a mí me tocó decirlo, en participaciones, en intervenciones ante todos los ponencias, gobiernos, claro, que la hidrovía, con todos los papeles que se generaron en estos tantos años de vigencia, podrían empapelarse, podría pavimentarse toda la hidrovía con los papeles que generaron, pero realmente los gobiernos en forma conjunta no emprendieron ni una sola obra. ¿Okay? Entonces, eso es lo que molesta, ¿verdad? Pero realmente han pasado 30 y pico de años. Y 1991. Y no avanzamos en nada que facilite realmente la navegación. Siempre estamos en lo mismo. Estamos siempre en lo mismo. Entonces, palos en la rueda. Entonces la intervención de este sector es molesta. Por lo tanto, es lógico, no quieren invitar
al sector a participar de las reuniones, porque ellos prefieren hablar ellos en términos amistosos y que nadie venga a introducir alguna conflictividad en esas reuniones. Pero es fundamental, ya lo he dicho ya varias veces en estos últimos tiempos, nosotros de las teóricas obras hechas en el 2011 en adelante por Argentina, en el tramo Santa Fe-Confluencia, no hemos visto nunca ninguna. ¿Por qué decís teóricas obras? Porque Teóricas. no las hemos encontrado realmente. Ah, ¿sí? Y más aún hoy, ya 12, 13 años después de aquello, el río ha vuelto a su caudal normal, a sus pasos difíciles normales. Ya no existe. Si realmente intentaron hacer algo más allá de la señalización, porque boyas y pantallas sí existen en ese tramo del río y fueron mantenidas en su momento por el concesionario, pero obras de dragado y de mejoramiento no, de verdad no se hicieron. Bueno, entonces, por eso nosotros queríamos, o sea, el sector quería participar de esas reuniones para poner sobre la mesa lo que nosotros tenemos como información. La no lógica lo que los dice funcionarios que no manejan esto, porque no navegan todos los días en el río, no tienen esa información. No, y ni están responsables de empresas como las de ustedes, por ejemplo. Mismo. Bueno, una pregunta, una de las tantas, ingeniero Guillermo Ereque. Esto que está pasando eleccionariamente en la Argentina, el 19, el balotaje de noviembre, y nosotros estamos mirando lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué miramos en demasía lo que pasa en la Argentina? Nosotros no podemos, por cuerdas separadas, actuar, hacer lo que nos convenga a nosotros para beneficio nuestro y no pensar qué van a hacer ellos, digamos. Te estoy consultando así como vos, como empresario y una persona inquieta, porque también como que no se sabe muy bien hacia dónde vamos nosotros, ¿verdad? Avanzó, comenzó el gobierno hace 2 meses y algo, pero todavía no vemos un camino claro. Vamos a perseguir tal objetivo. Respecto a esto del cobro del peaje, ¿esto se va a subsanar? Ahora hay un espacio nomás, un tiempo de libertad y después comienza de vuelta ese cobro del peaje. O sea, vamos a seguir como antes, como siempre, digamos, ¿no? La verdad es que es difícil pronosticar, prever lo que va a pasar luego del 19 de noviembre en la Argentina. Yo creo que a priori ambos candidatos tienen posibilidades de llegar, digamos. Depende de las negociaciones y las alianzas que hagan a partir de este momento hasta esa fecha para que tengan o no posibilidades de llegar. La diferencia que hay a favor de Massa en los votos obtenidos en esta primera ronda es importante. Eso le da un hándicap favorable a él. Y aparte tiene el aparato del Estado en sus manos, que ya lo ha usado en el proceso anterior y con más razón lo va a usar ahora, que tiene que poner toda la carne al asador, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que tiene cierta ventaja, pero eso no significa que realmente no haya una reacción del sector contrario que haga que Milei pueda llegar primero. Hay que mirar un poco estas elecciones del fin de semana pasado. La baja participación genera lógicamente este tipo de resultados. La maquinaria del partido peronista y su manejo del Estado le dan una ventaja enorme cuando la participación es baja, porque ¿quiénes son los que no fueron a votar? Aquellos que no están comprometidos. Sin embargo, el voto duro peronista está ahí sí o sí. Por ende, el resultado estaba cantado. El momento que la participación es baja, el resultado está cantado. ¿Y qué le pasó a la Bullrich, ya que está analizando ese esquema eleccionario? Me cuesta un poco hacer una evaluación porque no conozco todos los detalles, pero por lo que he visto de opiniones, tanto aquí en Paraguay como en Argentina, equivocó la estrategia de su campaña en forma bastante mala, digamos, porque no solamente tuvo peleas con el otro candidato que estaba nadando en su mismo espacio, que era Milei, sino también dentro de su propio movimiento. Entonces, era difícil que pueda llegar a algo con ese grado de conflictividad y sin poder realmente hacer propuestas más allá de aquellas de las que hablaba de mucho énfasis en la seguridad y de tener a alguien como
el economista Melconian manejando su política económica, ¿verdad? Yo creo que no era suficiente. El voto desde el punto de vista sentimental y afectivo tenía mucho más peso en este momento, y es lo que esa candidata no logró estirar hacia su lado. Entonces creo que esa fue una tragedia para este movimiento, que tiende un poco más al centro, digamos, y los movimientos que tienden al centro son generalmente gobiernos que no conflictivizan la relación con países como los nuestros. Bueno, muy importante lo que está diciendo acá el ingeniero Ereque. Y respecto, vuelvo a insistir con lo de la hidrovía. Si resultare victorioso Massa, ¿cómo sería el proceder, digamos, respecto a su colega paraguayo, o cómo seguiríamos nosotros con los conflictos ya que sabemos con la Argentina, el paso de estos ómnibus grandes, de los que transportan gas y que nos detienen ahí en la frontera? ¿Se seguirá la misma cosa? Como bien decías vos, Guillermo, pasaron los años y sigue todo igual, para mí peor, porque no se allana nada. ¿Se vislumbraría una suerte de mejora en el relacionamiento entre ambos países, según vos? Yo creo que cualquiera de los dos candidatos que llegue a ganar las elecciones va a tener que tender al centro. Ninguno de los dos puede ser radicales en su posición cuando le toque gobernar. Buena parte de lo que hoy se ve, se habla, incluso se hace dentro de las campañas políticas es para ganar votos, pero después no creo que puedan gobernar dentro de esa misma línea. Así que en ambos casos yo creo que van a tratar de suavizar esta situación respecto al tema del peaje. Y ¿suavizar qué quiere decir? ¿Eliminar? No necesariamente. No se puede pretender eliminar una tasa por un servicio que se preste efectivamente. Pero para que esto ocurra, Argentina debería presentar un plan de dragado, decir qué es lo que va a obtener y cuál es el beneficio que se lograría. O sea, qué es lo que va a hacer, digamos. Y después establecer una tasa de peaje. Pero si esa tasa de peaje penaliza la logística y perjudica a un país como el nuestro, que es un país mediterráneo sin costas marítimas y que depende de la posibilidad de pasar por aguas jurisdiccionales de Argentina para llegar al océano, tiene que hacerse en forma razonable. Y para Argentina, recaudar 40, 50 millones de dólares por año de un peaje tampoco es una cosa que le cambia su realidad, cambia su economía. Por lo tanto, yo creo que eso obliga a que esto vaya un poco más al centro, y cualquiera de los candidatos que gane va a tener que sentarse a dialogar un poco más con los otros países. Y decime, y nosotros acá, industrialmente, dentro del tema de la hidrovía, de la construcción de barcazas y de ese tipo de cosas, que vos tenés una gran empresa astillera, o el astillero La Barca del Pescador. ¿Ustedes siguen trabajando normalmente, digamos, o están pendientes de lo que pase ahí con el famoso peaje y compañía? No, Bruno, nosotros somos parte de ese otro país, ese país que no depende de la coyuntura política para seguir andando. Nuestro país sigue creciendo en todas sus áreas. Sigue creciendo. La producción sigue creciendo, la industria sigue creciendo. Nosotros nunca hemos dejado de trabajar, no importa los avatares de la política. Nuestro país son dos países, uno el país que produce y el otro el país que está pendiente un poco de lo que pase en el ambiente político para ver cómo se beneficia o cómo se perjudica. Realmente nosotros no estamos en esa y no hemos dejado nunca de trabajar. Y la industria naval paraguaya ha pasado al frente en la región, pero por lejos, en lo que se refiere a construcción para el ámbito fluvial. Así que esto va a seguir así. Las empresas han ganado un cuerpo, una carrocería tecnológica de capacidad de producción, de capacidad financiera, de capacidad de gestión, digamos, que hace que hoy por hoy no esté en riesgo la producción naval paraguaya. Más bien depende de cómo le vaya a la producción granelera en la región,
cómo le vaya a la exportación de mineral de hierro de la región para que eso siga funcionando así. Nosotros tenemos nuestros propios ciclos que no tienen que ver con el tema de la política, ni los cambios de gobierno, ni nada. ¿Eso produce envidia a los hermanos argentinos, el florecimiento de la industria de ustedes? Bueno, ahí yo te podría decir que hay dos cosas, un poco de envidia, pero también un poco de intereses contrapuestos, ¿verdad? Argentina lastimosamente ha quedado atrapada dentro de su esquema político, de su manera de hacer política y del poder que le han dado desde la época de Perón en adelante a los sindicatos y demás, que hoy paralizan el país cuando quieren y en muchos casos por conquistas que ni siquiera son algo que beneficie de verdad a la gente. Que es cierto lo que decís, che, que es cierto. Esa es una realidad con la Argentina. Entonces, ya hemos visto en el sector nuestro, en el 2010, Bruno, te acordarás aquella vez que nos bloquearon totalmente el acceso de nuestras embarcaciones a los puertos y a los servicios para el reembarque de mercadería como la soja o como el mineral de hierro en puertos argentinos. Fue por una cuestión muy simple, no es que nosotros estemos haciendo una competencia desleal, porque ellos dicen que nosotros prácticamente esclavizamos a los tripulantes, pero anda a ver los tripulantes cómo viven y cómo se mueven. Un capitán de un barco te llega en un auto 0 kilómetros de primera categoría. Un marinero de un barco te llega en un auto que no será de lo más alto en cuanto a estándar, gama, sí. pero sí un muy buen auto, tiene buen pasar, tiene una buena vida. Y dentro de lo que es el tema del trabajo en el transporte fluvial, ellos viven en hoteles 5 estrellas. No hay esclavismo. Lo que ocurre con la Argentina es que no tiene condiciones de desmontar todos los beneficios que se ha dado a la gente a través de los sindicatos y por ende lo que quieren hacer es trasladar esos beneficios a nuestro país para que no perdamos competitividad y estemos al mismo nivel que ellos. Entonces, esa es la cosa. A través de eso, ellos recuperar alguna preeminencia que tuvieron hace 50 años atrás. Qué bueno lo que estás diciendo. Así viene la mano. Esa es la cuestión. Decime, y por ejemplo, Uruguay. ¿El Uruguay comulga con el actuar nuestro en este caso de la hidrovía y como es de boca para afuera nomás, o no le interesa al Uruguay lo que nos pase a nosotros? No. Uruguay está interesado porque Uruguay es el que se beneficia con la conflictividad argentina. Ellos tienen puertos tanto en el río como ya en el río de la Plata abierto, que son destinatarios de cargas de y hacia Paraguay. Y en la medida que Argentina se conflictivice, ellos salen ganando, digamos. Uruguay tiene una situación particular de que también tiene una carga social y laboral, económica muy grande. Entonces tiene costos muy complicados. E incluso yo te diría que hoy Uruguay es un poco más caro que Argentina en los servicios que presta a la exportación paraguaya, pero por una cuestión de seguridad y de no estar en manos de los sindicatos y autoridades argentinas, la carga paraguaya va mayoritariamente a Uruguay cuando no es exclusivamente para el mercado argentino. ¿Es más fiable el Uruguay que la Argentina en ese aspecto? Hoy sí. Hoy es más fiable. Hoy es más fiable a pesar de que también existen huelgas en el puerto de Montevideo que también generan problemas. El puerto no tiene la suficiente capacidad para mover toda la carga que está pasando por allí, entonces hay demoras, pero aún así el tema de seguridad en cuanto a que vas a terminar haciendo tu transbordo es mucho más importante que el resto. Y las voces de Brasil y de Bolivia respecto a esta problemática. Bolivia tiene una situación particular. Las políticas en Bolivia se manejan desde la cordillera, no desde el llano. Entonces, lo que vaya a ocurrir en el canal Tamengo, que es de donde salen las cargas bolivianas, es algo que se decide allá arriba, lejos de la realidad, en La Paz, en donde está el centro de gobierno, digamos. Y es por el estilo de hacer política. El eterno conflicto con Santa Cruz. Exactamente. Es lo que tiene Bolivia como característica. Esa por un lado. Y por otro lado, no tiene un peso económico suficiente en lo que es el tema del comercio de los departamentos que están en el llano como para que pueda tener una voz más importante. Y Brasil, creo que ya lo hemos hablado contigo en algún momento antes, Brasil
sobre todo Itamaraty vive de espaldas a lo que es la hidrovía y mirando más bien al Atlántico. Y en determinados momentos hasta obliga a los estados ribereños del río Paraguay a llevar sus cargas a través del sistema de transporte interno de Brasil a costos más altos a puertos del Atlántico en vez de traerlo por ¿Transporte ferrocarrilero también? Principalmente de ferrocarril, pero también rodoviario. Y eso le cuesta caro a los estados de Mato Grosso y Mato Grosso Sur, pero es la política que Itamaraty tiene. Entonces le cuesta un poco defender los intereses de Brasil en una cosa que no quiere ver. Qué plan, qué buena síntesis y análisis hiciste, Guillermo Ereque, de esta situación. Síntesis, respecto a la hidrovía, nosotros vamos a estar recuperando esa potestad de poder viajar libremente, o vamos a estar siempre con el susuá permanente ahí. ¿Cuál es el vaticinio para cerrar esta charla contigo? ¿Salga Massa o salga Milei ahí como presidente, verdad? Porque nosotros, bien dijiste, no tenemos costas marítimas, pero necesitamos abrirnos paso al mundo y no podemos estar dependiendo del estado de ánimo de los directivos de un país vecino, ¿verdad? ¿Cuál es tu digamos? Mira, hay que apuntar a qué a partir de ahora. La libertad de navegación no estuvo nunca en discusión. El tema del peaje era agregarle un costo más al transporte, ¿verdad? Los argentinos tienen su razonamiento y su argumentación respecto a este tema, que es atendible en algunos aspectos, digamos. Lo que causó mucha roncha es el hecho que lo hayan hecho de manera unilateral, aunque avisaron tiempo antes de que lo harían, pero nunca pusieron sobre la mesa lo que debían haber hecho ellos. Esa es la parte que digamos, hace que sea difícil de digerir para un país como el nuestro, ¿verdad? Que es el actor principal en la hidrovía. Así que, en realidad, el tema de poder navegar no va a estar en discusión. Sí va a estar en discusión cuánto realmente debiera costar el peaje, porque las obras son necesarias. Aunque la realidad del río Paraguay y Paraná, desde aquí hasta Santa Fe, no va a ser modificada radicalmente con dragados ni con obras de infraestructura. No se puede, porque el río entonces tendría un comportamiento distinto y podría afectar gravemente varios aspectos de lo que es el tema de la ecología, el propio tema de la velocidad del agua, que podría hacer que se vacíen los reservorios que tenemos en el norte, en el Pantanal. Así que no se puede hacer algo radical. Por lo tanto, tampoco se puede incrementar en forma importante el costo de transporte, al no poder incrementar importantemente la capacidad de carga que puede absorber la hidrovía. Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Ereque, presidente de Shipyard S.A., propietario del astillero La Barca del Pescador y de la armadora naviera Yerutí S.A. Y bueno, una persona muy importante en el mundo empresarial, conocida, personalidad también y bueno, socialmente. El ingeniero Ereque, muy talentoso y muy inteligente, y me llegó en lo personal todo lo que diste a conocer, porque es así que comulgo contigo y esperemos que las autoridades nuestras acompañen también el devenir a partir de ahora, porque los intereses nacionales son los que deben de primar, ¿no te parece? Bueno, muchas gracias, ingeniero Ereque.